Bueno, es bueno estar aquí con ustedes. Echamos de menos los cultos regulares donde estábamos de la juntitos todos y muchísima más gente. Pero esto es mejor que lo que teníamos las semanas anteriores, ¿verdad? Poco a poco vamos a alcanzar, ¿verdad? Y esperamos que en algún momento se resuelva el asunto de los contagios. Quizás habrá que esperar que aparezca una vacuna para que suceda eso. Pero pues no nos confundamos porque se estén abriendo comercios y abriendo centros comerciales y negocios y cines y no piense que es porque las cosas están mejor. Eso es lo que la mente humana razona, ¿verdad? Razona de esa manera. Si están abriendo es que las cosas están mejor. No es así. Hay más gente enferma ahora que hace un mes o dos atrás. Están abriendo por desesperación económica, estrictamente por eso. O por urgencia, vamos a ponerle. Si no se abre, colapsa el país, la nación, y se van 50,000 tiendas y se quedan en Estados Unidos 80 o 50 millones de desempleados. Aquí en Puerto Rico 100,000, 50,000, 200,000. Vienen unas consecuencias económicas que no están los gobiernos dispuestos a enfrentar y que realmente son traumáticas y, ¿verdad? Serias. Entonces, tienen la disyuntiva: o seguimos con el aislamiento y es más seguro, pero ¿y qué pasa con esos negocios? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los empleos? O abrimos los empleos con precaución, sabiendo que estamos aumentando el riesgo. El riesgo, mientras más gente hay en la calle, más gente hay contacto físico, más posibilidades hay de contagiarse, ¿verdad? Así que usted sea sabio, no baje la guardia, ¿verdad? Siga tomando las precauciones y pues vamos a ver esta segunda etapa, ¿verdad? Esperamos que no haya que virar para atrás y regresar a la primera etapa de aislamiento total, ¿verdad? Vamos a esperar que no, vamos a esperar que la gente sea sabia y que, ¿verdad? Así que, pero tenemos que vivir bajo las realidades de que nos ha tocado en este tiempo, ¿verdad? Que no son típicas de otras épocas de la historia, porque no había las condiciones que hay ahora. No había esa movilización de un país para otro. Si era en Europa, se quedaba en Europa. Porque pues había que estar 2 meses, un mes en un barco y te morías en el camino si tenías la peste bubónica, ¿verdad? Ahora tú estás por la mañana en España y por la tarde estás en Puerto Rico. Así que ha cambiado la realidad. Así que vamos a ser sabios, vamos a orar mucho, ¿verdad? Y vamos a ir a esta iglesia, va a tomar los pasos con sabiduría, no con desesperación. Por eso abrimos más tarde que muchísima gente, con cautela, con sabiduría, con precauciones, ¿verdad? Queremos protegerlos a ustedes, ¿verdad? Queremos protegerlos. Vamos a ir y esperar que Dios ponga su mano en todo esto. No sabemos si esto es el comienzo de las profecías que hablan del fin del tiempo o es otra epidemia más de las que viene y se va. Esa contestación la tiene el Señor. Vamos a ver. Como quiera, Dios está al control, ¿verdad que sí? Dios está al control y nos vamos a levantar, y ese es el título del mensaje. Dice, volar como las águilas. Volar como las águilas. Y eso es una expresión de fe. Volar como las águilas. Y se usa en la Biblia en sentido de levantarse sobre las miserias, los problemas, las tristezas, las derrotas, ¿verdad? Levantarse, levantar vuelo, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos una relación con Dios y una fe, ¿verdad? Y decimos,
nos vamos a levantar. ¿Cuánto cree que nos vamos a levantar? En el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Vamos a levantar. El Salmo 103, del 1 al 13, dice de la siguiente manera, nos ponemos de pie para leer la palabra. Salmo 103, del 1 al 13. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire ese verso 5. El 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos, Señor, nuestra mirada en ti, esperando que la palabra de hoy nos hable, nos ministre, Señor, sirva para levantar, para sanar, para aprender, para madurar, que los propósitos del Espíritu Santo se cumplan en este día. Ayúdanos, Señor, en tus manos ponemos esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, la Biblia nos habla de que hay renovación de las fuerzas. Hay, uno puede recobrar de la postración emocional, del ánimo caído, ¿verdad? En Dios, ese es nuestro, hay que buscar a la fuente, donde está la sanidad del alma, donde está el perdón, donde está la fuente del gozo y de la alegría y todas las cosas que es Dios, ¿verdad? En Isaías 40, 28, dice al 31, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una de las características del águila, que es la que menciona aquí, volar como el águila, ese es el título del mensaje. Una de las características de las águilas, que las águilas son de las aves más longevas, que más duran. Aproximadamente puede durar hasta 70 años. Son pocas las aves que tienen ese largo de vida, ¿verdad? Y una de las cosas que hace el águila, que son extrañas, es que por ahí a la mitad de su vida, ya cuando tiene como 30, 35 años de edad, su pico ya no tiene el filo que necesita para cazar sus presas, sus garras ya están desgastadas, viejas, botas, sus plumas ya están raídas y ya no son las plumas que tenía al principio. Y entonces el águila, cuando llega a ese tiempo de su vida,
se retira a un risco o a un lugar escondido porque va a estar sin comer un tiempo. Se retira y allí empieza a frotar el pico contra las rocas hasta que se lo desprende, y empieza a desprenderse de las garras y se le caen las plumas. Está en ese lugar en retiro, no puede volar, está dependiendo de esa renovación para volver a empezar de nuevo. Según va pasando el tiempo, le va creciendo el pico nuevo, le crecen las garras como las tenía antes y le crecen las plumas. Entonces es una águila renovada que sale otra vez a reinar en los aires, ¿verdad? Entonces eso el águila sirve como una enseñanza, porque a veces nuestras defensas se desgastan, la vida, somos humanos, puede venir el desaliento, puede venir. De Puerto Rico ha pasado, y he dicho esto en otros mensajes, pero lo reitero porque ustedes saben que es verdad. Puerto Rico ha pasado por muchos golpes corridos, muchos golpes. Primero vino el colapso económico del país, al punto de la quiebra. ¿Qué es la quiebra en un país? Cuando no le puede pagar a los deudores que le hicieron los préstamos de miles de millones de dólares a través del tiempo y descubre que no tiene manera de pagarles. Entonces tiene que empezar a tratar cómo llegar a acuerdos y entra con la quiebra que ocurre de los negocios, entra en una etapa donde pierde control prácticamente de sus finanzas, porque ahora los deudores o le pagas o entonces quedas excluido del movimiento mundial económico. Entonces el país entra en quiebra, lo que implica que empiezan a sacrificarse programas de gobierno, ¿verdad? Entonces tiene que entrar ayuda de afuera, ¿verdad? Como ha pasado en Puerto Rico, gracias a Dios que ha habido ayuda de afuera, ¿verdad? Ha llegado muchos miles de dólares de la nación norteamericana. Pero entonces, después de la quiebra, hace 3 años y algo, viene ¿qué? Huracán María. Terrible huracán. Bueno, desde el 1928, y no crean que yo me acuerdo de aquel porque yo no estaba vivo todavía. Desde 1928 no había un huracán como ese. Casi 90 años sin haber un huracán, 90, 80 y pico, 90 años sin haber un huracán como el que es San Felipe en el 1928, que llegó a categoría 5, y se cree que María en algunos lugares subió a 5. Y eso implicó miles de casas, puentes y una devastación. El sistema eléctrico colapsó completo, bueno, decenas de miles de postes eléctricos en el suelo y un terrible desastre. Después de eso, en enero de este año, viene un terremoto en el sur de Puerto Rico. Y entonces hay áreas donde se cayeron, hay cientos de casas y cientos de casas en el suelo. La ciudad de Ponce tiene todo ese centro histórico, eso está todo, las casas rajadas, algunas en el piso, algunas cayéndose. O sea, esa es nuestra ciudad, que se llama la señorial ciudad por su estilo colonial. Eso colapsó. Entonces, cuando estamos en eso, al mes empieza coronavirus. Febrero, marzo ya estábamos con coronavirus. Así que es demasiadas cosas en demasiado corto tiempo. Una cosa sí hemos descubierto, es la fortaleza del pueblo puertorriqueño. La gente sigue, tú los ves que hablan, que se ríen, siguen enfrentando las cosas con valentía. Esto es una nación bien fuerte. Puerto Rico es un país bien fuerte. Yo pienso que tenemos unos genes que fueron de aquellos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que enfrentaron la miseria,
del campo, porque era una vida más rural, había más gente en el campo que en los pueblos. La miseria de tener que estar levantándose a trabajar a las 4 de la mañana, oscuro, y estar bregando con los animales del campo y buscando agua porque no había agua potable, buscando agua allá lejos, allá en la quebrada, por allá donde estuviera el agua, había que ir con latas y buscar y subir la montaña para llevar un poquito de agua a la casa. Y la mujer a mano trabajando, a mano lavando, a mano bregando con los niños, todo, no había enseres, no había electricidad, no había nada. Y entonces, pasando eso, la Gran Depresión y las hambrunas, las epidemias que hubo del siglo de viruela, de cólera, de todas esas cosas. Y ese es el jíbaro, se llama así, el campesino puertorriqueño, se tostó, como dice, en el fragor de la lucha y seguía cantando por la sierra. Nunca el puertorriqueño dejó de cantar y tenían una vida bien sufrida, pero bien sufrida, con hambre muchas veces con hambre. Muchos niños de aquel tiempo se le daba un poquito de agua con azúcar porque no había más nada que darle para calmarle el hambre, un poquito de agua con azúcar. Y pues tenemos desarrollado un temple, ¿verdad? Pero la vida ha estado bien dura y necesitamos levantarnos como el águila y nosotros los cristianos entonces tenemos ese recurso de levantarnos como el águila. Ahora, uno no se puede levantar espiritualmente como cristiano si no tenemos claro nuestra posición de hijos. Eso es bien importante. Los lugares donde se predica que la salvación no está escondida en Cristo, como dice la Biblia, que Cristo no pagó la totalidad de la culpa, se predica que no, que Cristo pagó un pronto pago. Un pronto pago, como cuando tú tomas un mueble en la mueblería y das un pronto y vas a seguir pagando unas mensualidades, o compras un auto y das un pronto pago y sigues pagando mensualidades. Cristo pagó un pronto pago, no la totalidad. La sangre de Cristo no es eficaz porque se borra con cualquier cosita por ahí. Eso es lo que se predica. Y entonces el resto de los pagos en ese tipo de predicación que es totalmente antibíblica, el resto de los pagos lo das tú con tu comportamiento. O sea, realmente es salvación por las obras lo que se está predicando. Que la Biblia dice que la salvación es por obras. Se está predicando que el que se ganó la salvación fuiste tú con tu santidad. No fue Cristo en la cruz. Y eso es, o tiene que ser de una de las dos maneras. O es por gracia y es gratis y Cristo la pagó, o es por obras y me toca a mí pagarlo. Si soy perfecto, porque si peco una vez en 25 años ya no iría al cielo. Porque para ir al cielo hay que ser perfecto. Por eso es que la sangre de Cristo nos hace perfectos. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Pastor, ¿usted es perfecto? No, terrenalmente no. Por eso tengo que confesar igual que todo el mundo. Y todo, la Biblia abrió el confesar y pedir perdón. Pero posicionalmente, por la sangre de Cristo, soy perfecto. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar, porque está escrito con la sangre de Jesucristo, no con la mía, con la sangre de Cristo. Y hay que tener esa seguridad, porque el cristiano que no tiene esa seguridad, en vez de decir, Señor, ven pronto, dice, bueno, Señor, no vengas todavía, porque yo no estoy preparado. Les pasa descarriando, si se pasan de esto, porque pues descubren o se convierten en fariseos que siendo pecadores lo disimulan, porque todos somos pecadores, o se convierten en descarriados porque dicen, mira, yo no doy el grado, yo me voy para la calle, porque pues, mira, pensé esto, un pensamiento es pecado. Tuve una envidia, un celo, me dio una ira, un coraje, un resentimiento, todo eso es pecado. Por cualquier cosa de esa tú no irías a la gloria. Le desea mal a alguien, deseé lo que otro te diga. Tuve un pensamiento, miré a una persona del otro sexo con ojos que no debía de mirarlo, una persona casada o eso y lo otro. O sea, hay 50,000 cosas que tú puedes hacer que son pecados. O sea, que si tú no tienes la sangre de Cristo y no te sientes seguro en Cristo, tú entonces, tú no sabes, tú dices, yo no, Dios, ¿estará Dios conmigo? Porque
Yo no doy el grado, como me han enseñado que yo tengo que ser santo. Entonces, Dios me habrá dejado. Si yo me muero hoy, me iré con el Señor. ¿Tú sabes lo que es tú vivir de esa manera? Entonces, ¿cómo tú vas a volar? ¿Cómo tú vas a poder dejar caer todas tus debilidades, tus temores, tus ansiedades, tus dolores, tu insuficiencia, ¿verdad? Para volar como el águila, levantarte, si tú no estás seguro si Dios te ama, si tú no estás seguro si tú eres hijo de Dios, si tú no estás seguro si tú vas para la gloria, si tú no sabes seguro si Dios te va a escuchar. Así que si no se conoce la gracia, es bien difícil levantar vuelo como las águilas. Porque necesitas una confianza. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dice en Hebreos 4, tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese sacerdote puede compadecerse de nosotros. Podemos hallar gracia y misericordia en ese sacerdote llamado Jesús. ¿Entiendes? Porque Él nos entiende. Él sabe que está bregando con humanos. Y entonces no vas a poder volar como el águila y levantarte de la miseria si tú no entregaste tu vida a Cristo. Tú tienes que decir: en cuanto a mi salvación, ya estoy completo. En cuanto a mi santificación y mi crecimiento, tengo que seguir madurando, tengo que seguir leyendo la Biblia, tengo que aprender a dejar pecados. A Dios no le gusta el pecado, tengo que, ¿verdad? Tengo que orar por este defecto que yo tengo, pero como hijo. Como hijo. Bueno, hay algunos simbolismos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con esto de Cristo, ¿verdad? De una sola fe, un solo bautismo, un solo nuevo nacimiento espiritual. Si yo nazco espiritualmente y yo muriera y Dios me quitara el Espíritu Santo y volviera y me convirtiera, entonces tendría que volverme a bautizar, porque el bautismo es símbolo del nuevo nacimiento. O sea, yo morí, me bauticé, hice algo, entiendo que morí otra vez, voy a otro predicador y me convierto otra vez, ahora nací de nuevo, pues entonces me debo bautizar otra vez porque yo estaba muerto. Pero la Biblia dice que es una sola fe, un bautismo, una sola vez. En Éxodo capítulo 29, del 1 al 7, habla lo que había que hacer. Recuerda que la Biblia dice que nosotros los cristianos somos real sacerdocio. Los cristianos somos sacerdotes del Señor, dice la Biblia. Primera de Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, somos sacerdotes. ¿Y cómo se trataba el sacerdocio? Mira primero, en Éxodo 29 del 1 al 7. Esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Esto es lo que vas a hacer para consagrar a los sacerdotes en el antiguo pacto. Mira cómo aplicamos esto al nuevo. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y 2 carneros. Había que matar un becerro porque eso representaba la santificación de los pecados del sacerdote. Ese becerro que no era un símbolo porque no había muerto Cristo, pero era un símbolo del Cordero que iba a morir, de Jesucristo, ¿verdad? Ok. Y llevarás a Aarón, verso 4, a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, los bañarás de pies a cabeza. Los lavarás. Eso era para comenzar, dice aquí, para consagrarlos. Pero en Éxodo 40 habla que tenían que hacer los sacerdotes cada vez que entraban a ministrar al templo. En Éxodo capítulo 40, del verso 29 al 32, dice de esta manera:
y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés, los sacrificios. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión, el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés, Aarón y sus hijos, que eran los del sacerdocio, lavaban en ella sus manos y sus pies. Ahora no los bañaban. Los bañaron cuando los consagraron. Representaba en la vida la conversión, el inicio del sacerdocio. Los lavaron de arriba, los bañaron. Después, cuando iban a seguir ministrando, se lavaban los pies y las manos. ¿Por qué? ¿Qué simboliza eso? Que uno caminando por la vida, somos cristianos, tenemos que volver a confesar pecados al Señor, porque nos ensuciamos los pies en el camino de la vida. Somos santificados por la sangre de Cristo. Pero entonces, por eso, cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 1 de Juan 1:1, del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz en la Biblia es convertirse. Como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le está hablando a cristianos. Por eso dice, hijitos, esta carta es escrita a cristianos. Si tú, cristiano, dice que no tienes pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces eso viene a ser el lavado de pies y de manos. Nos ensuciamos en el camino y confesamos los pecados. Yo no me tengo que convertir, yo no me tengo que lavar, ya el Señor me limpió. Ese es el lavado de la unción sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Ahora, en el camino de la vida, uno hace cosas que no debe, piensa cosas que no debe, ¿verdad? Entonces uno va a la confesión: Señor, perdóname, no debí haber hecho esto, Señor, perdóname. Y entonces ese es el lavado de pies y de manos. Por eso cuando Jesucristo está lavando los pies a los discípulos, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, le está lavando los pies, van a tener la cena. Jesucristo se pone una toalla por la cintura y se lava los pies, y cuando va a donde Pedro le dice: Señor, tú no me lavas los pies a mí. O sea, ¿quién soy yo para que tú me laves los pies? Y Jesús dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Dice: lávame los pies, la cabeza, dame un baño si tú quieres. Y Jesús le dice: no, Pedro, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Jesucristo está citando lo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya tú eres un hijo de Dios, Pedro. Solamente lavado de pies. Ya no te tengo que bañar. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo estoy estableciendo con este punto es que para usted elevarse como el águila, usted tiene que tener claro que usted es un hijo de Dios, que nadie lo pueda arrebatar de la mano de Dios y que usted no está dilucidando su salvación. Ya eso está, si usted se convirtió de verdad, ¿verdad? La religión no da salvación, la conversión sí. Sí, si usted le dio su corazón a Cristo, usted es una nueva criatura, su nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo está diciendo Jesucristo. Entonces, es bueno establecer eso, porque ¿cómo uno va a ir seguro a entregar cargas, dolores, fracasos, temores, todo lo que sea al Señor, si uno tiene dudas, si uno es hijo de Él? Si uno tiene dudas, si Dios está contento con uno, si Dios lo va a escuchar. Porque uno piensa que el contentamiento de Dios viene por tus obras. Entonces, pues entonces uno no hay reposo. El reposo, dice en hebreo que queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo hebreo tuvo el reposo del día.
El día sábado, el día de reposo para el pueblo hebreo. Dice, pero queda un reposo para el pueblo de Dios, que no es el día sábado, es Cristo, es el reposo. Que así como ellos descansaron, Dios descansó de sus obras en el día séptimo, Dios al día descansó porque terminó, no porque estaba cansado. Jesucristo terminó y se sentó y reposó, se sentó a la diestra del Padre porque lo que vino a hacer lo hizo. Así que después de la hora terminada siempre hay un reposo. El reposo es subsiguiente a la obra terminada. Dios terminó la creación y terminó y dice y reposó. Reposó quiere decir dejó ya hizo lo que tenía que hacer. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se sentó a la diestra del Padre, queriendo decir, ya no tienes que volverlo a matar más. Moisés, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo, en el Nuevo Testamento dice que una roca seguía al pueblo de Israel y esa roca era Cristo, simbolizaba a Cristo. Y entonces Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, en el Antiguo Testamento, y no tenían agua para tomar y empiezan a protestar y Moisés va a Dios, Señor, están ahí, esta gente están ahí rebeldes, porque no hay que tomar agua. Y dice, mira, Moisés, toma la vara y golpea aquella roca. Y cuando tú golpeas la roca va a salir agua. Y vino Moisés, ¡pum!, y le dio a la roca y salió agua de la roca. Representa la roca a Cristo, el agua al Espíritu Santo, que es símbolo del agua. Y el pueblo sació el agua. Vino otra ocasión y ocurrió lo mismo. Y el pueblo otra vez tuvo sed porque no había agua. Y Dios le dijo, ahora háblale a la roca. Háblale. Porque ya representaba a Cristo y ya Cristo había sido golpeado. Es una sola ofrenda. Por eso es que hay una sola salvación. Tú no puedes convertirte nada más que una vez. Puedes reconciliarte muchas veces, pero convertirte una. Háblale a la roca. Pero Moisés tenía coraje, el pueblo estaba protestando, estaba molesto con el pueblo. Y yo te voy a sacar agua. ¡Bum! Y le metió un cantazo con la vara a la roca. Y dice Dios, ¿sabes lo que tú has hecho? Simbólicamente tú golpeaste a Cristo 2 veces. ¿Sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Al gran profeta Moisés por golpear a la roca 2 veces. No vas a entrar. Que no quiere decir que Moisés no es salvo. La tierra prometida era un premio terrenal, no era un premio espiritual. No era eternidad. Hay otra tierra prometida que es la eternidad que Moisés tiene porque era un hombre de Dios. Pero ese disfrute de la tierra prometida que él soñó con ella, la vas a contemplar, pero no vas a entrar. Porque golpeaste la roca que ya había sido golpeada. Cuando Cristo murió en la cruz, con una sola ofrenda, hace perfectos para siempre los santificados. Ya cuando tú te convertiste, tú golpeaste la roca. Ahora tú le hablas, Señor, tu hijo te ha fallado. Perdóname, Señor. No debía haber hecho esto, Señor, perdóname. Es hablándole a la roca, no volviéndola a golpear. Tú no puedes volar alto si no tienes seguridad en tu salvación. Tú no puedes levantarte como las águilas si tú no estás seguro del amor de Dios. Eso es bien importante. Así que el águila, es importante esa fe que nos levanta, porque hay mucha miseria en la vida cotidiana. Y cuando las águilas viven en la pradera, por ejemplo en África, ¿verdad? El águila es la reina de los aires, como el león es el rey de la tierra. No hay enemigos para el águila. Están los buitres comiendo un cadáver que mataron y abandonaron, y llegó el águila, ¡pum!, y los buitres se echan para el lado. Llegó la jefa, ahora sí, se acabó. Están los animales comiendo y llegó el león. El león puede matar cualquiera, pero difícilmente hay alguien que dice voy a matar un león. De los animales de la pradera africana, digo voy a matar un león, no, porque es el rey de la pradera. Y el águila es el rey de los aires. Y usa su habilidad para volar alto, para escapar de las miserias de la sabana. La sabana africana es donde viven la mayor parte de los animales.
En las películas presentaban de Tarzán que yo veía, presentaban a los animales en la selva, Tarzán de la selva. Y la gente creía que los leones y los leopardos y todo eso estaban en la selva. No es que no puedan haber algunos que otros en la selva, pero ellos, ese no es el hábitat de los animales, de los felinos de África. Él es la pradera, es la sabana. Es donde están los animales comiendo hierba. Y ahí es que ellos se alimentan de esos animales. Entonces, sin embargo, esa sabana se puede convertir en un infierno. Porque casi anualmente coge fuego por algún rayo, casi siempre. Está seco en una época y cualquier rayo que caiga ahí se... Y una vez eso se levanta, no hay manera de detenerlo, especialmente que allí no hay servicios de bomberos ni nada de eso. Eso se empieza a regar por cientos y miles de acres que se siguen quemando y es parte de la renovación de la pradera. Eso sirve para que la próxima... Y cae un aguacero después y a la semana ya hay hierba otra vez. Pero eso se convierte en un infierno y los animales tienen que huir y tienen que correr. El humo es asfixiante y el fuego a todo lo que encuentre en el camino lo destruye. Entonces, allá abajo hay caos. Pero entonces el águila empieza a subir. A subir. Y un águila puede llegar más alto que las nubes. Allá tú ves un puntito por allá arriba. Me imagino que las águilas no me imagino que pensaran así, ¿verdad? Pero yo, mira que yo allá, todo fastidiado allá abajo y yo acá arriba, ay, que este airecito puro acá arriba, acá no hay humo, no hay nada, no hay paja, no hay calor, no hay fuego, porque está sobre la miseria, porque se levantó y voló. Es lo que cuando la Biblia dice volar como el águila, quiere decir, es como el águila puede, por su volar, dejar el caos atrás. A veces en esas áreas hay tormentas de polvo. Y no piense que una tormenta de polvo es similar a lo que tenemos aquí con el polvo de Sahara, que llega acá a Puerto Rico, cruza esa parte del Atlántico desde África y llega acá al Caribe, ¿verdad? Y ahora mismo en estos días hay una nube aquí de esas que se ven las montañas como un poquito borrosas, ¿verdad? Y hay esas minúsculas partículas de polvo que han viajado a través del océano tanto tiempo. Pero eso no es comparado con una tormenta de polvo. La tormenta de polvo a veces se pone de noche prácticamente. No se puede ni respirar. Porque eso es mucho más denso, es una cosa terrible. Y también el águila, cuando hay esas tormentas de polvo, entonces ella tiene la alternativa de elevar. Y nosotros tenemos la alternativa de elevarnos también. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que aprender a depender de la fuerza que viene de arriba y dejarnos caer en los brazos de Dios y esa vida íntima donde tú adoras al Señor y hablas con Él y le cuentas tus cosas, va desarrollando como el atleta que desarrolla el mollero, el músculo, practicando todos los días, aunque no tenga la competencia todavía, pero tiene que estar practicando y practicando para el día de la competencia, pues el practicar la vida de comunión con Dios y contarle tus cosas y confesarle tus pecados y tú de orarle y adorarlo y todas esas cosas, llega el momento que entrar a su presencia se hace fácil. Entonces tú vas y llevas tu alma que a veces está como la pradera en fuego. Hay cosas en esta tierra que nos hacen sufrir mucho, nos dan temores. Somos humanos y estamos rodeados de peligros, de gente que nos puede hacer mal. A veces los de la casa misma, muchas personas que han sido heridos en el hogar por sus padres, sus madres, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con amigos, problemas con compañeros de trabajo, problemas con el gobierno, problemas con uno mismo, que a veces el peor problema es uno. Y entonces uno dice, estoy en colapso, tengo que levantar vuelo. Las cosas están demasiado duras, están pasando muchas cosas, estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por esto, estoy desempleado y tengo que levantar vuelo. Porque hay humo, hay fuego aquí, hay polvo, hay tormenta. Y entonces
tú te metes en los brazos del Señor y encuentras unas fuerzas que tú no sabías que tenías, porque no son las tuyas. Es que Dios viene a extenderte su mano. Y el Espíritu Santo viene a fortalecerte. Eso no lo tienen los que no tienen fe. No tienen acceso a eso. Por eso es que se quitan la vida. Gente triunfante, y pongo este ejemplo tantas veces, gente que millonarias, como, pongo los mismos ejemplos siempre, Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Whitney Houston, Robin Williams. Entonces, muchos de todos esos se mataron con droga, con alcohol o se suicidaron. Y eran famosos, millonarios, algunos como Marilyn Monroe, muy bonita. Dicen las mujeres que Elvis Presley era guapo. Yo no tengo ojo para los hombres, pero es que dicen que era guapo. ¿Verdad? ¿Y por qué se quitaron la vida? Porque nunca supieron del tesoro escondido que nosotros hemos encontrado, que se llama Jesucristo. Es el lugar donde nunca se agota. No hay limitaciones. No es un Dios que se cansa. Es un Dios que siempre está ahí. Así que, sin embargo, es algo que tenemos que decir, es que el único, ¿sabe quién es el que mata más leones en la sabana africana? Los otros leones. ¿Sabe quién le puede enfrentar a un león? Otro león. Y acontece constantemente. Hay los leones son de hábitos gregarios, andan en grupos, manadas, ¿verdad? Y tienen territorio y a veces se interpolan un territorio con otro, o vienen un grupo y los expulsan y necesitan buscar territorio y tienen que tratar de quitarle el territorio a otra manada de leones. Entonces hay terribles enfrentamientos entre leones que producen muertos y heridas terribles. Así que el que se enfrenta al león en la pradera es el león. ¿Tú sabes cuál es la única ave que se puede enfrentar a un águila? Otra águila. Y efectivamente hay guerras terribles de lucha por los alimentos, por territorio, donde se las garra y a picotazos. Tú sabes que, como el águila, tú sabes que es lo único que puede dañar la iglesia del Señor y quitarle el poder, la eficacia, la iglesia misma. El principal enemigo de la iglesia siempre ha sido la iglesia. Los romanos trataron de parar a los cristianos y no pudieron, con todo y ser el imperio más poderoso que quizás ha existido en la historia. No pudieron. Los chinos comunistas quisieron parar a la iglesia, a meterlos presos, a matar pastores, meterlos presos, de tener prejuicios, no darles trabajo, y explotó el cristianismo en la China. En Cuba hay 2 veces más cristianos que los que habían cuando vino Fidel Castro, evangélicos. Las casas les prohibieron construir iglesias y ellos entonces le dieron permiso para tener cultos en las casas y la meta era 1 millón de cultos de casas iglesias. Esa es la meta cuando yo estuve allí, que di una conferencia allá. 1 millón era la meta que se habló en la reunión que yo estaba. ¿Sabe quién destruye la iglesia? La iglesia. La iglesia de Europa se autodestruyó. Se mundanalizaron, aprendieron a amar el modernismo, la tecnología, el dinero, la diversión, el placer, lo otro. Sí, entonces donde comenzó el movimiento protestante, que fue en Alemania y se diseminó por Europa, después Estados Unidos, Canadá y otros lugares del mundo, y después el mundo entero, donde comenzó, agoniza. La iglesia murió ella misma. Así está pasando en Estados Unidos también. Y puede pasar acá. El amor al dinero,
el perder el fervor religioso, el unirse con el mundo, hacer alianza, el aceptar filosofía, el abandonar la palabra de Dios. La iglesia. Dios guarde a la Iglesia Bautista de Glenview de ser suicidas espirituales, que nos apartemos de la palabra, que dejemos, que nos volvamos en gente mundana, que seamos hipócritas, que vivimos por allá como diablitos y venimos aquí como santurrones el domingo. Seamos gente sincera. No es que tú no puedas pecar y fallar. Si lo haces, tienes que reconocer que estás mal y tienes que arrepentirse, porque el pecado no le agrada a Dios. Yo no puedo coger la gracia como una excusa para estar por ahí. No, porque yo tengo una iglesia, pega la gracia, yo vivo como me da la gana. Y pues, como el pastor dice que la salvación es eterna, pues yo pienso que si tú piensas así, te crees que te vas a burlar de Dios, vas a recibir una gran sorpresa. Porque tú tienes un corazón que no ama la verdad, no ama la justicia, no ama la palabra, entonces yo me cuestiono tu salvación. No sé si una persona que piensa que vivir pecando está bien, porque yo soy de una iglesia de la gracia, yo pienso, si es salvo, piensa así un cristiano. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en el corazón de una persona. Así que mira que estoy predicando como que estoy brincando de un lado para otro, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia también, ¿verdad? Eso lo dice la. Así que hay tanto el águila como el león son usados como símbolos de poder en la Biblia. Y cuando usted ve los escudos de los reyes y de los símbolos de los heráldicos, casi siempre tienen o águilas o leones. El león en la tierra, rey, y el águila, rey, reina en los aires. En la Biblia se usa el águila y el león como símbolo del cristianismo. A Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá, a Jesús. Y aquí está hablando de los cristianos que podemos volar como el águila. Símbolos de reinar con Él por la fe. Reinar. Usted reina aquí por la fe y cuando nos muramos reinaremos allá con Él. Pero hay que entender que nos podemos levantar por la fe. Lo único que tenemos que entender es que todo el poder y todo lo que usted necesita para ser una persona victoriosa, tiene que ir a buscar a la fuente de poder. La iglesia necesita una renovación. Tenemos que ir al monte como el águila a quitarnos el pico viejo y las garras ya desgastadas y las plumas que están raídas y buscar una renovación espiritual. Jesucristo, cuando terminaba su ministerio en Hechos 1 del 4 en adelante, dice que con los que se habían reunido, se reunió Jesús y les dijo que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el instrumento de la iglesia para vencer es el poder de Dios. La doctrina es importante, pero la iglesia no languidece por falta de doctrina, aunque hay mucha falta de doctrina. Eso estamos predicando aquí. Y doctrinas equivocadas y abandono de la palabra. Es importantísima la palabra. Pero el instrumento para conquistar, el instrumento para ser la iglesia que cambia al mundo es poder de Dios. Y eso hay que irlo a buscar al trono de la gracia. La iglesia tiene que volver a las rodillas y al clamor. Señor, si tú no envías un avivamiento espiritual, nosotros en la carne no vamos a poder parar esto que está pasando alrededor nuestro. No tenemos la manera de cambiar la sociedad, no tenemos la manera de impactar al mundo
ni con inteligencia, ni lideratos carnales humanos, ni lo que sea. Necesitamos, como al principio, el poder de lo alto. Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquella iglesia al principio, la iglesia su ministerio estaba acompañado de evidencia de poder por medio de milagros, sanidades, diferentes cosas que mostraba que esa gente estaba en poder. Le decían, esta gente se ve que han estado con Jesús porque hacen cosas que no puede hacer nadie. La iglesia impactó al mundo porque hablaba y confirmaba con señales. Ahora la iglesia habla mucho, pero ya esa iglesia poderosa quedó en la historia. Y hay muchos imitadores por ahí que hacen cosas en las congregaciones y brincan y saltan y cosas, pero tienen 50 personas hace 20 años. Si tuvieran poder de lo alto, serían 500 la semana que viene, como pasó al principio. Tú no me ves, una iglesia llena de avivamiento. Ajá, ¿cuántos son ustedes? Pues 100. ¿Y cuántos eran hace un año? Pues 100. No sé. ¿Tú sabes qué pasó allí? Eran 120 en el aposento alto. Bajaron y se convirtieron 3,000. Sin contar las mujeres y los niños, que contaban varones nada más. Y a la semanita o dos se convirtieron 5,000 más. Sin contar, o sea, tenían 15,000 personas en un mes. Aquellos que bajaron de allá arriba. Porque era que la gente no podía resistir el poder de Dios manifiesto en aquella iglesia. Eso se ha ido muriendo. Mientras más confiamos en la tecnología, en la nación americana, en el dinero, en la sabiduría del hombre, en las filosofías humanas, en todas esas cosas, en el dinero, en el poder, en las cosas de acá, en los partidos políticos. Mientras más confiamos en cosas de aquí, estamos dejando de depender del toque de aquel de allá arriba. Y la iglesia tiene que empezar a volver para poder volar como el águila. Es importante que Dios sea no solamente una teoría, sino una experiencia en tu vida. Un Dios de experiencia. Que no sea el Dios que dice el pastor. Y eso está tan cerca como tu fe. Tú puedes ser un instrumento para un avivamiento de la Iglesia Bautista de Glenview, orando desde tu casa, con pasión. Señor, toca. Puerto Rico, no ores por nosotros nada más, ¿verdad? Pero ora por tu iglesia, toca al pastor, toca a los líderes, toca a la iglesia, Señor. Mira, Señor, nosotros sabemos que vienen momentos que no vamos a poder resistir la presión de las leyes en contra de la iglesia, la persecución en contra de la iglesia. Si tú no nos das ese poder que tú prometes en la Biblia, nos vamos a rajar, como dicen aquí, nos vamos a abandonar, vamos a huir como cobardes. Solamente tú nos puedes, Señor, caminar hacia esa relación, entregar, confesar pecados, regocijarse en la salvación que tenemos, que es segura. Confesar pecados porque queremos estar, no amontonar cosas, queremos aprender a dejar de hacer lo malo. Señor, quiero cambiar, ayúdame, Señor. Y en esa niñez Jesús decía que los niños son los que arrebatan las cosas buenas. En el campo espiritual no son los sabios y los entendidos, sino los que son como niños. Tú como un niño, Señor. Dice que había un fuego en un lugar y papá había dejado un niño en lo que él trabajaba, no tenía esposa. Lo dejó en una segunda planta de una casa. Dijo, no salgas de aquí. No abras la puerta a nadie, que yo tengo que trabajar porque tengo que mantener la casa. Y él se fue a trabajar y de momento llega y fuego el edificio donde estaba el niño. El niño sale al balcón y desesperado y la llama y venían los bomberos. Tírate, nene, tírate que te vamos a agarrar. No me atrevo a tirarme, no me atrevo. Tírate que te vamos a agarrar, no me atrevo.
Y alguien fue y le avisó al papá. Y mira, se está quemando el edificio donde está tu hijo. Y se corriendo. Y dijo, tírate, nene. Ah, es papi. ¡Bum! Y brincó. Porque era papá. No se tiró en las manos del bombero, porque ese no era papá. Pero se tiró en las manos de papá. ¿A quién, en qué manos nos vamos a tirar nosotros? Yo quiero que hagamos un voto de fe ahora poniéndonos de pie aquí en la iglesia. Todo el que lo quiera hacer, no es obligatorio. Donde le vamos a decir al Señor, Señor, usted va a repetir conmigo, cierre sus ojos, Señor Jesús, yo reconozco que no tengo las fuerzas, ni la sabiduría, ni el poder para caminar por la vida victoriosamente. Señor, las cargas pesan y a veces flaqueo, pero hoy yo entro al lugar santísimo donde estás tú, con la sangre de Cristo. No entro por mérito propio, sino por Jesús. Y te entrego mi debilidad, mis inseguridades, mis temores. Señor, quiero ser un mensajero de tu paz y necesito poder. Quiero aprender a amar, Señor, como tú amas. Necesito que me des la gracia de amar. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me refugio en tus brazos